Aprendo en casa, con Vista Educativa, quinto y sexto grado. El espacio de tu comunidad. Una oportunidad para conocerla y prevenir. Es muy importante que reconozcas los fenómenos en tu comunidad, ya que estos afectan su dinámica, el paisaje, la estructura y organización del espacio, la distribución de las viviendas, etc. Querido estudiante, tu comunidad a lo largo del tiempo seguramente ha sido escenario del impacto de algún fenómeno natural. Bien, para averiguarlo, puedes preguntar a tu mamá, papá, abuela, abuelo, amigas, amigos, etc. mediante una pequeña entrevista. Observa el lado derecho de la pantalla. Te sugerimos algunas preguntas para tu entrevista. ¿Cuáles son los fenómenos naturales que han afectado a nuestra comunidad cuando eras niño o niña? ¿O cuando eras joven? Esta es una primera pregunta sugerida para que hagas en tu entrevista. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los fenómenos naturales en las familias, las viviendas, el espacio y la organización de la comunidad? Y como tercera pregunta, ¿qué aprendizajes se lograron después de haber vivido la experiencia de un fenómeno natural? Estas fueron algunas preguntas sugeridas para tu entrevista. A mamá, papá, a tu abuelo, abuela, a quienes vivan contigo en casa, a tus familiares más cercanos. En tu cuaderno, anota tus ideas con respecto a la siguiente pregunta. Atención. ¿De qué manera ayuda a reconocer los fenómenos naturales que se dan en tu comunidad? Comparte tus ideas con tu familia y luego define. ¿Cuál es el fenómeno natural que se da en tu comunidad? ¿Dónde vives? Correcto, identifica el fenómeno natural en tu comunidad. Conoce su impacto. Todo lo que genera en la población de tu comunidad. ¿Correcto? Bien, aquí tenemos la respuesta de Matías a la primera pregunta. ¿De qué manera ayuda a reconocer los fenómenos naturales que se dan en tu comunidad? Él responde a esta primera pregunta. Bueno, ayuda para mitigar los daños que puedan causar dichos fenómenos. Si bien no podemos evitar los fenómenos naturales en nuestra comunidad, pero podemos reducir sus daños, preparándonos adecuadamente entre nuestra familia y población. Qué importante, ¿verdad? Ayuda mucho a reconocer los fenómenos que tenemos en nuestra comunidad. Depende de dónde vivamos, en qué zona del país vivas. Nos ayuda porque sabemos de qué suceden y que debemos estar preparados para recibirlos y tratar de que no cause demasiado daño o afecte mucho de repente a la agricultura, a la pesca, a la salud de las personas, si es que es una lluvia torrencial, un friaje, entonces ayuda mucho para mitigar. Mitigar, estudiantes, significa para reducir los daños que puedan causar dichos fenómenos en nuestra familia y en nuestra población. Muy buena la respuesta de Matías a esta pregunta. Por eso ya tenemos la primera pregunta o la principal interrogante para la actividad de hoy, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es el fenómeno natural que se da en nuestra comunidad. Te pregunto, querido niño, querida niña del quinto y sexto grado, ¿cuál es el fenómeno natural que se da en tu comunidad? ¿Las lluvias intensas, si eres de la selva de repente? ¿Eres de Ucayali, de Loreto, de Madre de Dios? Bueno, escribe ese fenómeno natural. De repente vives en la costa peruana y en una zona donde hay mucho movimiento sísmico. De repente los sismos ocurren muy frecuentemente en tu zona. Si eres del departamento de Arequipa, de Ica, de Tacna, de Moquegua, de Lima. Correcto. O hay huaicos por donde tú vives.
vives en las laderas o cerca de los cerros y hay huaicos al año cuando se desbordan los ríos. Bueno, muy bien, copia. De repente hay sequías, vives en una zona desértica del país y cada año hay época de sequía, no llueve, no producen bien los alimentos en las chacras o campos. También copia de acuerdo a la zona donde vives para que puedas reconocer el fenómeno natural que se da en tu comunidad. Si eres de la sierra y vives cada año los friajes, pues tienes que poner las heladas, ¿verdad? Las heladas son los fenómenos naturales característicos en donde vives. Esta pregunta es de modo personal, de acuerdo a tu propia realidad. Vamos a leer ahora el siguiente texto, titulado El Chuño, cambios y continuidades. Vimos acerca del chuño, ¿recuerdas el día lunes? Cómo se produce en la región o departamento de Puno, en la parte norte de Puno, ¿cierto? Vimos el viaje del chuño y algunas complicaciones que puede tener en el camino por la diversidad de climas, de peligros que hay en nuestro país, en cada región. Y es que el chuño lo consumimos todos los peruanos, no solamente los que viven en el departamento de Puno y tienen que viajar para exportarse. El chuño, cambios y continuidades. Después de haber analizado la información, te invitamos a leer acerca del chuño para identificar causas y consecuencias y con ello definir los cambios y continuidades del impacto de los fenómenos naturales. Se cuenta que en 1982 hubo una gran sequía en Puno, la cual significó la pérdida de muchas cosechas. Sin embargo, la población, si bien estaba afectada, recurrió a sus almacenes. En estos almacenes tenían el chuño. ¿Qué es el chuño? Bueno, el chuño es un producto que se obtiene del proceso por el cual las papas son deshidratadas en épocas muy frías, es decir, aprovechando las heladas. Este proceso es elaborado en lugares de 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál sería la región natural? Recordemos que hicimos las regiones naturales del Perú, ¿cierto? El chuño. Muy bien. La región Puna-Ojalca. Un lugar de mucha altura donde se produce el chuño. Por eso, el chuño es superpoderoso. ¿Cómo así nace la idea de producirlo? Orgullo peruano. Sí, ya que fueron nuestras culturas pre-incas e inca las que crearon este alimento nutritivo, el cual además soporta grandes distancias temporales y de espacio. Claro, porque el chuño viaja por todos los hogares del Perú y tiene una duración de 20 años a partir de su producción. Interesante, ¿verdad? Te sugerimos indagar más con tus familiares al respecto. 20 años puede mantenerse el chuño listo para su consumo. Gran producción desde la cultura pre-inca e inca. Luego de haber consultado e indagado con tus familiares, papá y mamá, acerca de la importancia del chuño, vas a identificar los fenómenos naturales en el texto que hemos leído y vas a desarrollar el siguiente análisis en una hoja aparte. El texto titulado Chuño viajero en el tiempo. Acabamos de leerlo. Preguntas. ¿Cuáles son los factores que permiten la producción del chuño? ¿Cuáles son los efectos que tiene la producción del chuño en la vida de las personas? ¿Cuáles son los cambios que se dan a partir de la producción del chuño?
¿Cuáles son las continuidades que se dan a partir de la producción del chuño? Bien, con las respuestas sugeridas. A la primera pregunta, ¿cuáles son los factores que permiten la producción del chuño? Sin duda un factor importante o el principal, la temperatura fría o las heladas, permiten la producción del chuño. A la segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos que tiene la producción del chuño en la vida de las personas? Bueno, efectos positivos, por supuesto. Es muy nutritivo y por eso ayuda en la alimentación saludable de las personas que lo consumen. En la tercera pregunta, ¿cuáles son los cambios que se dan a partir de la producción del chuño? Bueno, se producen alimentos nutritivos e innovadores en su proceso, desde las culturas preincas, aprovechando las condiciones del clima y otros factores. Cambios importantes, desde allí se han producido alimentos nutritivos e innovadores con nuevos procesos, ¿verdad? Claro que sí, aprovechando las condiciones climatológicas y otros factores en nuestra sierra peruana. Y última pregunta, ¿cuáles son las continuidades que se dan a partir de la producción del chuño? Bueno, almacenar productos como el chuño, que tienen larga duración para no sufrir en épocas de heladas o sequías u otros fenómenos naturales. Muy bien, hasta el momento, hasta nuestros días se hace este proceso de almacenamiento, ¿verdad? De productos para que puedan mantenerse y también en las zonas andinas y altas se consumen en épocas de friaje, en donde no hay producción en la tierra para poder estar bien alimentados. Almacenamiento de productos, continuidades que se dan a partir de la producción del chuño. Ahora es turno de que respondas en tu cuaderno de evidencias estas preguntas planteadas luego del texto leído. Finalmente, vas a responder a esta pregunta completando este cuadro. ¿De qué manera impactan los fenómenos naturales en la comunidad? Por supuesto que impactan los fenómenos naturales. Ya pusiste el fenómeno natural presente en tu comunidad, ¿correcto? Dependiendo de dónde vivas, en qué parte del país, en qué región, en qué departamento. Correcto. Ahora hay impactos positivos que nos dan beneficios, por supuesto, y también hay impactos negativos. Muy bien, vamos a trabajar con el ejemplo de las heladas, ¿correcto? En la Sierra Alta de nuestro país. En este caso, las heladas son fenómenos naturales, claro que sí, que se dan en las regiones del sur en la Sierra peruana. Bueno, ¿cuál sería el impacto positivo de este fenómeno natural? ¿Hay beneficios? Muy bien, a ver, la producción del chuño y su almacenamiento. Muy bien, lo hemos visto claramente. Es un beneficio, algo positivo que podemos sacar del fenómeno natural de las heladas. Pero también hay impactos negativos que pueden traer estos fenómenos naturales, en este caso la helada. Por supuesto, en las personas más vulnerables. Muy bien, impacto negativo, enfermedades respiratorias en los niños, en las niñas, en los ancianos, en las ancianas. Niños, ancianos y ancianas, ¿correcto? Entonces, con el ejemplo de la helada como fenómeno natural, hemos logrado determinar un impacto positivo y un impacto negativo. Tú también lo vas a hacer de acuerdo al fenómeno natural que has seleccionado, que ocurre frecuentemente en tu comunidad. Y para terminar, querido estudiante, la última pregunta de hoy. Vamos a argumentar. ¿Crees que podría elaborarse el chuño en otros lugares del Perú? Respuesta final.
por supuesto. Correcto, Nicole, correcto. Claro que sí, utilizando tecnología en zonas donde no haya heladas, a través del proceso del congelamiento. Excelente. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede procesar el chuño. Recordemos que proviene de la papa naturalmente, como todos sabemos. Lo primero, atención, es congelar la papa por 48 horas en el congelador o en el freezer o en el refrigerador, como lo conocemos. 48 horas, así es, 2 días, congelamos la papa. Luego, a medida que se descongela, se le va soltando la cáscara con ayuda de la uña. Un proceso manual, como lo hacían los antiguos peruanos. Nada más hemos reemplazado el clima de las heladas en aquellos tiempos, o en la Sierra Alta, con el aparato, con el refrigerador, con el freezer. 2 días, 48 horas. Muy bien, entonces luego decimos, descongelamos y soltamos la cáscara con ayuda de las uñas. Lo podemos hacer en familia. A continuación, dejar en la intemperie hasta que se seque. Cuando se seca va a quedar de color negro. Y finalmente no olvidar que después de pelarlo se debe exprimir el chuño hasta salir todo el agua, ¿correcto? Hay que secarlo, exprimir el chuño al final para que salga toda el agua. De esta manera se puede elaborar el chuño en otros lugares del Perú, en cada familia, en cada hogar, ¿correcto? Lo vamos a hacer. Muy bien, tenemos el plazo para esta semana para elaborar nuestro chuño con la papa siguiendo este proceso. Y de esta manera hemos conocido el espacio de nuestra comunidad. Una oportunidad para conocerla y prevenir. Aprendo en casa. Vista Educativa, 5º y 6º grado.